¿Conoces esa sensación que tienes cuando estás solo en un ascensor y se detiene entre pisos durante un segundo de más? Así es como me siento ahora en mi vida, suspendido e incierto, esperando a que pase lo peor. Pero me estoy adelantando. Permítanme empezar desde el principio. Me llamo Alex Chen, tengo 32 años, trabajo en el desarrollo de software y hasta hace 6 meses creía que lo tenía todo resuelto. Un gran trabajo, una novia guapa y un apartamento acogedor en las afueras. El sueño americano, ¿no? Todo se vino abajo un martes lluvioso de abril. Llegué temprano a casa pensando en sorprender a Sara con una cena. En cambio, la encontré en nuestra cama con mi mejor amigo, Tom. Es un cliché, lo sé, pero me dolió muchísimo. ¿Qué carajo, Sara? Recuerdo haber gritado con la voz quebrada. Sara se apresuró a cubrirse. Su rostro era una mezcla de sorpresa y culpa. Alex, yo puedo explicarlo. Tom, ese bastardo simplemente se quedó sentado allí, luciendo como un ciervo deslumbrado por los faros. ¿Explicar? ¿Explicar qué? Dije. ¿Cómo es que te estás cogiendo a mi mejor amigo en nuestra cama? Dios mío. Las siguientes semanas fueron un torbellino de discusiones, lágrimas y división de nuestra vida en común. ¿Quién se queda con la cafetera? ¿Y el gato? Al final, me fui con una maleta llena de ropa, mi portátil y el corazón roto. Me sumergí en el trabajo y pasé largas noches programando y depurando. Mi jefa, Janet, se dio cuenta. Alex, te ves horrible. Me dijo un viernes por la tarde. Su sinceridad era una de las razones por las que la respetaba. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste en una cama de verdad? Me encogí de hombros, evitando su mirada. El sofá de la casa de mi amigo Mike no está tan mal, dije. Janet suspiró y arrojó un folleto brillante sobre mi escritorio. Mi hermana es agente inmobiliaria. Tiene un cliente que le ofrece una oferta increíble por apartamentos en Skyline Towers. Ese es un nuevo rascacielos del centro. ¿Por qué no le echas un vistazo? Empecé a protestar, pero Janet me interrumpió. No es una petición, Alex. Tómate el fin de semana, busca un lugar y vuelve el lunes sin parecer un zombie. ¿Entiendes? Así fue como terminé en el piso 37 de Skyline Towers, rodeado de elegantes electrodomésticos y ventanas de piso a techo que me hacían sentir como si estuviera flotando sobre la ciudad. Entonces, ¿qué piensas? Una agente inmobiliaria, una rubia vivaz llamada Melissa, estaba prácticamente saltando de entusiasmo. Pasé la mano por la suave encimera de granito. Es bonita, pero no sé si es para mí. La sonrisa de Melissa nunca vaciló. Oh, créeme, es perfecto para ti. Un nuevo comienzo, ¿verdad? Un nuevo lugar, un nuevo tú. Algo en su tono me hizo reflexionar. Era demasiado ansiosa, demasiado insistente, pero luego mencionó el alquiler rebajado. Al parecer, los propietarios del edificio estaban desesperados por llenar las unidades, y me encontré firmando el contrato de alquiler. Los primeros meses fueron de adaptación. Nunca había vivido en un rascacielos. El zumbido constante de la ciudad debajo, la forma en que el edificio se balanceaba levemente en los días ventosos. Todo eso me costó acostumbrarme, pero empecé a adaptarme. Conocí a algunos de mis vecinos, la señora Patel, del 704, siempre lista con un plato de samosas caseras y chismes del vecindario. El señor Grayson, del 708, un jubilado hosco al que le encantaba recordar los buenos viejos tiempos. Y Dave, del 701, un colega técnico que rápidamente se convirtió en mi lugar de referencia para tomar cervezas y jugar videojuegos. El trabajo también mejoró. Comencé un nuevo proyecto, un sistema impulsado por IA para predecir fallas en la red eléctrica. La ironía de eso ya no se me escapa. Era una noche de martes de octubre cuando todo cambió. Estaba trabajando hasta tarde, con los ojos ardiendo de mirar líneas de códigos durante horas. El resplandor de mis monitores era la única luz del apartamento. Me había empezado a gustar la forma en que las luces de la ciudad pintaban patrones en mis paredes.
apareció una notificación en mi teléfono. Advertencia de tormenta severa para el centro de la ciudad. Posibilidad de cortes de energía. Miré por la ventana. El cielo estaba enfurecido, con nubes agitadas iluminadas por relámpagos. Debería haber sentido algo en ese momento. Miedo, aprensión, cualquier cosa. Pero lo único que sentí fue una leve molestia ante la idea de perder el wifi. Qué ingenuo fui. La tormenta golpeó con una furia que nunca había visto antes. La lluvia azotaba las ventanas como si quisiera entrar. Los truenos sacudían el edificio hasta sus cimientos. Y luego, exactamente a las 11:58 p.m., las luces se apagaron. No solo en mi apartamento, no solo en el edificio. Mientras apretaba mi cara contra el frío cristal, observé con asombro cómo toda la ciudad se oscurecía, cuadra por cuadra, como una gran bestia que cerraba los ojos. Por un momento, hubo un silencio absoluto. No había ningún zumbido de aparatos electrónicos ni ruido de tráfico lejano. Nada. Entonces, en algún lugar del edificio, alguien gritó. Y ahí fue cuando empezó la verdadera pesadilla. El grito resonó por todo el edificio y me dio escalofríos en la espalda. Por un momento, me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Entonces, mis instintos entraron en acción y busqué a tientas la linterna de mi teléfono. El haz de luz atravesó la oscuridad e iluminó un pequeño círculo de mi sala de estar. Afuera, la tormenta continuaba y los relámpagos ocasionalmente proyectaban sombras grotescas en las paredes. Un golpe en mi puerta me hizo saltar. Alex, ¿estás bien ahí dentro? Era la voz de Dave llena de pánico. Abrí la puerta y lo encontré allí de pie, con los ojos desorbitados y jadeante. ¿Escuchaste ese maldito grito? Preguntó. Asentí con la boca seca. Sí, ¿qué diablos está pasando? No lo sé, hombre. Todo el edificio está fuera de servicio. Toda la maldita ciudad, por lo que puedo ver. Decidimos ir a ver cómo estaban nuestros vecinos. El pasillo estaba completamente oscuro y las luces de nuestros teléfonos apenas atravesaban la penumbra. La señora Patel estaba bien, solo asustada. El señor Grayson se quejaba de la infraestructura moderna de mala calidad. Pero cuando llegamos al 706, encontramos la puerta entreabierta. ¿Hola? Grité, abriendo aún más la puerta. ¿Están todos bien aquí? El haz de luz de mi linterna recorrió la habitación y me quedé paralizado. Allí, tirado en el suelo, había un cuerpo. Lo reconocí vagamente. Johnson, creo que se llamaba. Se había mudado la semana pasada. Oh, mierda. Susurró Dave a mi lado. ¿Él está sin vida? Me arrodillé y me temblaban los dedos mientras buscaba el pulso. Pero nada, absolutamente nada. El resto de la noche fue un torbellino de sirenas de policías, paramédicos y preguntas que no podía responder. Cuando llegó el amanecer, arrojando una luz gris inquietante sobre la ciudad sin energía, estaba exhausto. Me desplomé en la cama, con la cabeza dando vueltas por los acontecimientos de la noche. Debí quedarme dormido porque lo siguiente que supe fue que me estaba despertando con el sonido de mi alarma. 11:58 p.m., martes por la noche. Me senté de golpe, con el corazón acelerado. Eso no podía ser cierto. Busqué a tientas mi teléfono, pero marcaba la misma hora. ¿Qué diablos estaba pasando? Entonces las luces se apagaron. Corrí hacia la ventana y observé horrorizado cómo la ciudad se oscurecía, como antes. La tormenta, el apagón, todo estaba sucediendo de nuevo. Llamaron a mi puerta. Dave parecía asustado. Alex, ¿has oído ese grito? Se me heló la sangre. Esto no podía estar pasando. Era imposible. Pero mientras caminábamos por el pasillo para ver cómo estaban los vecinos, una sensación de malestar se apoderó de mí. Todo seguía igual. La señora Patel, asustada pero bien. El señor Grayson refunfuñando. Y luego el apartamento 706. Me preparé, esperando ver el cuerpo de Johnson nuevamente.
pero el apartamento estaba vacío. No había ningún cuerpo. No había señales de lucha. Nada. No lo entiendo. Murmuré más para mí que para Dave. Luego escuchamos otro grito, esta vez del 712. Corrimos hacia allí y se me cayó el alma a los pies. Allí, tirada en el suelo de la cocina, estaba la señora Thompson, sin vida. El bucle se reiniciaba una y otra vez. Cada vez, una nueva víctima en un apartamento diferente. Las muertes anteriores se borraban, como si nunca hubieran sucedido. Bucle 3. El señor Grayson en 708. Bucle 4. El chico universitario del 701. Bucle 5. La señora Patel en 704. Comencé a llevar un registro obsesivo. Este edificio de Skyline Towers cuenta con 50 pisos, 20 apartamentos por piso. Total, 1000 apartamentos. Ocupación media, 1,8 personas por unidad. Población estimada, 1800. ¿Cuánto falta para que todos muramos? ¿Cuánto falta para que me toque a mí? Garabateé cálculos en las paredes de mi apartamento. Los números eran un salvavidas para la racionalidad en este mar de locura. Bucle 6. Dave en 705. Probabilidad de mi próxima muerte, 0,056%. Bucle 7. Los recién casados en 710. Probabilidad de mi próxima muerte, 0,063%. Bucle 8. El chico tranquilo de 702. Probabilidad de mi próxima muerte, 0,071%. Me quedé mirando los números garabateados en las paredes, tratando de encontrarle sentido a todo. El patrón de muertes, los números de las habitaciones, tenía que haber alguna lógica en todo eso, pero mi mente agotada no podía comprenderlo. Ya era pasada la medianoche, aunque la hora ya no significaba nada, cuando finalmente me desplomé en la cama. El sueño llegó rápidamente, una bendita escapada de la pesadilla en la que se había convertido mi vida. Otra vez el golpe en la puerta. Abrí los ojos de golpe. Por un momento me quedé completamente inmóvil, forzando mis oídos. Venía del pasillo, lentamente, metódicamente, como si alguien o algo estuviera caminando con gran dificultad. Luego vino la risa. Comenzó en un tono bajo, casi inaudible. Una risa que se convirtió en una risita y luego estalló en una carcajada histérica. El sonido me heló las venas. Conocía esa risa. Era de la señora Patel. Pero la señora Patel estaba muerta. Había visto su cuerpo con mis propios ojos hace apenas 2 bucles. Temblando, me arrastré hasta la puerta y apreté el ojo contra la mirilla. El pasillo estaba oscuro, pero pude distinguir una figura que pasaba arrastrando los pies. Se movía a sacudidas, como una marioneta a la que le habían cortado la mitad de los hilos. Luego se dio la vuelta y tuve que contener un grito. Era la señora Patel, pero no la amable señora Patel que cocinaba samosas que yo conocía. Su piel era pálida, casi translúcida bajo la tenue luz de emergencia. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo antinatural, y sus ojos... Dios, sus ojos eran pozos oscuros que no reflejaban ninguna luz. Se acercó a mi puerta arrastrando los pies y vi sus manos. Tenía los dedos ensangrentados y las uñas desgarradas y deshilachadas. Mientras observaba horrorizado, empezó a arañar la puerta del otro lado del pasillo, dejando rayas carmesí en la madera. Sal, sal. Cantaba con una voz que era una horrible parodia de su tono suave habitual. Es hora de jugar. Me alejé tambaleándome de la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Esto no podía ser real. Tenía que ser una pesadilla. Pero los sonidos del pasillo continuaban. Más golpes, más voces. Reconocí el grave barítono del señor Grayson, ahora convertido en un gruñido gutural. La risa de Dave, antes cálida y amistosa, ahora era una carcajada aguda que me hizo rechinar los dientes. Los muertos habían vuelto, y estaban equivocados.
No sé cuánto tiempo estuve acurrucado en un rincón de mi apartamento, tapándome los oídos con las manos, intentando bloquear los sonidos que hacían mis antiguos vecinos deambulando por los pasillos. Horas, tal vez. El tiempo había perdido todo significado. Cuando finalmente se hizo el silencio, me atreví a mirar por la mirilla otra vez. El pasillo estaba vacío, pero aún quedaban las pruebas de los horrores de la noche, marcas de arañazos en las puertas, manchas de lo que parecía una sangre inquietante en las paredes. Cuando el bucle se reinició una vez más, supe que las cosas habían cambiado de manera irrevocable. Ya no se trataba solo de resolver el patrón de muertes. Ahora, estaba en una carrera contra el tiempo para romper este ciclo antes de unirme a las filas de los muertos vivientes afuera de mi puerta. Volví a mis cálculos con renovada desesperación. Los números de las habitaciones, el orden de las muertes, tenía que significar algo. Mientras trazaba el patrón, se me ocurrió una idea. ¿Y si los números no fueran solo identificadores de habitaciones? ¿Y si fueran coordenadas? ¿O un código? Con las manos temblorosas, cogí una hoja de papel nueva y empecé a trabajar. En algún lugar de este enrevesado rompecabezas estaba la clave de nuestra salvación. Tenía que encontrarla. Se acercaba el siguiente ciclo. ¿Quién sería el siguiente? Y lo más importante, ¿podría finalmente romper este ciclo de horror antes de que todos termináramos muertos? O peor aún, antes de que todos regresáramos. Me di cuenta de que lo siguiente que me esperaba era mi habitación. Mientras la oscuridad familiar del reinicio del bucle me envolvía, tomé una decisión en una fracción de segundo. No podía estar allí cuando la muerte llamara a mi puerta. Salí de mi apartamento y entré en la casa de la señora Thompson, al otro lado del pasillo. Ella había sido una de las primeras en irse, y su puerta nunca había estado cerrada desde entonces. Me acurruqué en su bañera, con el corazón palpitando fuerte, esperando el inevitable grito que anunciaría otra muerte. Pero nunca llegó. En cambio, el pasillo se sumió en el caos. Aullidos de rabia resonaron por todo el edificio, acentuados por el sonido de puños golpeando las puertas. Los pasos tambaleantes a los que me había acostumbrado se transformaron en una carrera frenética. Ellos lo sabían. De alguna manera, sabían que había engañado a la muerte. Al amanecer los sonidos se fueron apagando, pero las implicaciones de lo que había sucedido me mantuvieron clavado en el sitio. Si se enojaron tanto cuando me salté mi turno, significaba que fui el primero en sobrevivir, el primero en romper el patrón, pero no podía quedarme en casa de la señora Thompson para siempre. Tenía que encontrar una solución, y rápido. Cuando se produjo el siguiente bucle, repetí mi truco, esta vez ocultándome en el antiguo apartamento de Dave. La reacción fue aún más violenta. Todo el edificio pareció temblar con su furia. Oí que la madera se astillaba cuando empezaron a derribar las puertas. Era solo cuestión de tiempo antes de que llegaran a mí. Con la llegada de la luz del día, me armé de valor y salí al pasillo. Tenía que explorar, encontrar respuestas antes de que fuera demasiado tarde. La escalera era una pesadilla llena de sangre y arañazos. Cada piso que bajaba era peor que el anterior. Cuando llegué al vestíbulo, mis zapatos chapoteaban con cada paso. Y entonces los vi. En la recepción se encontraba un grupo de unos 20 o 30 de mis antiguos vecinos. La señora Patel, el señor Grayson, Dave. Todos me miraban con ojos negros y vacíos y sonrisas amplias y poco naturales. No se movieron, no atacaron, solo observaron. Di un paso hacia adelante, vacilante. Sus cabezas se movieron al unísono para seguir mi movimiento, pero permanecieron clavadas en el lugar. Otro paso. Todavía no había ataque, pero un gruñido bajo comenzó a formarse, como el estruendo de una tormenta que se acercaba. Un líquido oscuro, demasiado espeso para ser saliva, demasiado oscuro para ser sangre, comenzó a gotear de sus bocas a medida que me acercaba a las puertas principales. Sus gruñidos se hicieron más fuertes, más frenéticos.
Entonces, cuando alcancé el picaporte, se movieron. Un único paso rápido como un rayo hacia adelante, en perfecta sincronización. Una advertencia. No había escapatoria por ese lado. El pánico me subió por la garganta. Me di la vuelta y corrí hacia las escaleras. Tenía que buscar ayuda, encontrar a alguien, a cualquiera que pudiera tener respuestas. Piso tras piso, fui golpeando puertas y gritando pidiendo ayuda. Oí sollozos detrás de algunas, risas histéricas detrás de otras. Pero nadie me abría. Finalmente, exhausto y desesperado, me encontré en el piso 50, el nivel del ático. Enormes puertas reforzadas bordeaban el pasillo, el tipo de seguridad que solo los ultrarricos podían permitirse. Me desplomé contra una de ellas y me deslicé hasta quedar sentado en el suelo. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras la desesperanza de la situación se apoderaba de mí. Entonces, increíblemente, oí un clic. La puerta que estaba detrás de mí se abrió de golpe y caí hacia atrás, mirando hacia arriba a una mujer de mi edad. Sus ojos estaban enrojecidos, pero alerta, escudriñando el pasillo antes de empujarme rápidamente hacia adentro y cerrar la puerta de golpe. ¿Te mordieron? Preguntó ella, manteniendo la distancia. Negué con la cabeza, todavía demasiado sorprendido para hablar. Ok, Dijo visiblemente relajada. soy Emma, de la habitación 1000. Soy Alex, logré decir con voz ronca. ¿Cómo es que estás bien todavía? El rostro de Emma se ensombreció. No estoy bien, joder. Ninguno de nosotros está bien, pero estoy viva, si es a eso a lo que te refieres. Hizo una pausa y me observó. Tú eres el que rompió el patrón, ¿no? Por eso están tan cabreados. Asentí y a toda prisa le conté todo lo que sabía y todo lo que había vivido. Ella me escuchó atentamente y asintió de vez en cuando como si confirmara sus propias observaciones. Cuando terminé, se quedó callada por un largo momento. Luego dijo: Hay algo que debes ver. Emma me guió a través de su enorme ático hasta unas escaleras que no había visto antes. Acceso privado al tejado. Me explicó mientras subíamos. Una de las ventajas de pagar una cantidad obscena de dinero para vivir en una caja de cristal en el cielo. Cuando salimos al tejado, el horror de nuestra situación me golpeó como un golpe físico. La ciudad estaba a oscuras, no solo sin electricidad, sino consumida por una oscuridad sobrenatural y opresiva. Era como si le hubieran succionado toda la luz, toda la vida. Y en esa oscuridad pude ver movimiento. Formas inmensas y sombrías que se movían y retorcían, cuyos bordes se desdibujaban en la noche. ¿Qué carajos son esas cosas?, susurré, incapaz de apartar la mirada de la escena de pesadilla. La voz de Emma apenas se oía por encima del viento. No lo sé, pero creo que son ellos los que están causando esto. Y creo que tienen hambre. Como si fuera una respuesta a sus palabras, un coro de aullidos se elevó desde las calles de abajo. Las cosas en la oscuridad parecían latir con anticipación. Y me di cuenta, con una certeza enfermiza, de que nuestro pequeño bucle temporal, nuestro pequeño juego de muerte en Skyline Towers, era solo el principio. El verdadero horror estaba allí afuera, esperándonos. El tiempo se convirtió en algo extraño y fluido. Los bucles continuaban, pero Emma y yo encontramos un ritmo. Pasábamos las noches en su ático. La puerta blindada era nuestra única protección contra los horrores del exterior. Durante el día, explorábamos el edificio en busca de respuestas, de otros supervivientes, de cualquier cosa que pudiera ayudarnos a entender lo que estaba pasando. El único aspecto positivo de esta pesadilla era que, con cada reinicio, las habitaciones volvían a su estado original. Comida, agua, suministros, todo se reponía. Era un pequeño consuelo saber que nunca moriríamos de hambre. Pero, como dijo Emma una noche, su voz apenas era un susurro en la oscuridad. ¿De qué nos sirve la comida si solo estamos esperando morir?
A medida que los días se convertían en semanas, Emma y yo nos íbamos acercando. Tal vez fuera el trauma compartido, el saber que solo nos teníamos el uno al otro. O tal vez fuera simplemente la naturaleza humana, que buscaba la conexión frente a un horror inimaginable. Cualquiera que fuera la razón, me encontré enamorándome de ella. Su fuerza, su humor irónico frente a nuestra cruda realidad, la forma en que sus ojos aún tenían una chispa de esperanza, incluso cuando el mundo se derrumbaba a nuestro alrededor. Todo empezó con pequeños gestos, un roce prolongado, un abrazo reconfortante que duró demasiado. Luego, una noche, después de un encuentro particularmente desgarrador con las criaturas de afuera, encontramos consuelo en los brazos del otro. En esos momentos de pasión, podíamos olvidar el horror que nos rodeaba. Se convirtió en nuestro escape, nuestra manera de afirmar que todavía estábamos vivos, que todavía éramos humanos. Contamos 36 bucles, cada uno de ellos con nuevos horrores, nuevas pérdidas. Vimos cómo piso por piso, habitación por habitación, nuestros vecinos sucumbían a la fuerza que estaba consumiendo nuestro mundo. Y a través de todo eso, nuestro vínculo se profundizó. Fue alrededor del bucle 38 cuando a Emma se le retrasó la menstruación. Al principio lo descartamos como estrés, como si el trauma estuviera haciendo estragos en su cuerpo. Pero a medida que pasaban los días y los síntomas se volvían innegables, nos enfrentamos a una nueva y aterradora realidad. Emma estaba embarazada. ¡Mierda! Susurró, mirando la prueba de embarazo improvisada que habíamos preparado con materiales que habíamos encontrado en varios apartamentos. Alex, ¿qué vamos a hacer? La noticia nos golpeó como un golpe físico. Un niño en esta pesadilla parecía cruel, casi absurdo. Pero cuando el impacto inicial pasó, algo más tomó su lugar. Esperanza. Una esperanza frágil y desesperada, pero esperanza al fin y al cabo. Empezamos a hacer planes. Si era un niño, lo llamaríamos David, como el abuelo de Emma. Si era una niña, se llamaría Lily, el nombre de mi tía favorita. Imaginaríamos un futuro en el que los bucles hubieran terminado, en el que hubiéramos escapado de este edificio de horrores y hubiéramos encontrado un lugar seguro para criar a nuestro hijo. Estos sueños nos ayudaron a seguir adelante, incluso cuando nuestra situación se volvió más desesperada. En el bucle 40, habíamos renunciado a encontrar a otros sobrevivientes. El coro de gritos nocturnos se había reducido a solo unos pocos gritos dispersos. Las exploraciones diurnas revelaron cada vez más apartamentos vacíos, puertas colgando de las bisagras, paredes salpicadas de manchas oscuras en las que traté de no pensar demasiado. Fue en el bucle 42 cuando todo cambió. Nos despertamos en silencio. No habían gritos, no habían golpes en las puertas, nada. Tal vez ya se acabó. Dijo Emma, con la mano apoyada en un gesto protector sobre su vientre, que aún estaba plano. Pero su tono dejaba claro que no lo creía. Nos aventuramos a salir, piso por piso, habitación por habitación. Todas las puertas estaban forzadas. Todas las habitaciones estaban vacías. No había cuerpos ni sangre, solo vacío. Cuando llegamos al vestíbulo, la realidad nos golpeó a ambos al mismo tiempo. Éramos los dos últimos que quedábamos, los tres últimos, si contábamos a nuestro hijo que aún no había nacido. La mano de Emma encontró la mía y la apretó con fuerza. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó. Abrí la boca para responder, pero las palabras se me quedaron en la garganta, porque en ese momento vi algo que me heló la sangre. Allí, en el centro del vestíbulo, había una figura. No era uno de los muertos vivientes a los que nos habíamos acostumbrado. Era algo completamente distinto. Era yo, pero no era yo. Esta versión de mí estaba inmóvil de forma antinatural, con la cabeza ladeada en un ángulo imposible. Sus ojos eran vacíos oscuros y su boca estaba estirada en una sonrisa grotesca y demasiado amplia que le partía la cara casi por la mitad. «Bienvenido a casa», dijo con una voz que era mía pero no mía.
Una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Emma apretó mi mano con más fuerza, hasta el punto de hacerme daño. ¿Alex? Susurró con voz temblorosa. ¿Qué diablos está pasando? Pero no pude responder, porque mientras miraba esa versión de pesadilla de mí mismo, los recuerdos comenzaron a inundarme. Recuerdos que no podían ser míos, pero de alguna manera lo eran. Recordé la oscuridad, el hambre, la alegría de la casa. Recordé haber creado este bucle, este juego, este terreno de alimentación. Recordé haber elegido este edificio Skyline Towers, haber elegido a todos y cada uno de los residentes. Recordé haber elegido a Emma. No, susurré, tambaleándome hacia atrás y moviéndome instintivamente para proteger a Emma y a nuestro hijo no nacido. No, esto no puede ser real. Carajo. La cosa que llevaba mi cara dio un paso adelante. Oh, pero lo es, dijo, y su sonrisa se hizo increíblemente más grande. Has interpretado tu papel maravillosamente, y ahora es hora del acto final. Como si fuera una señal, la oscuridad del exterior pareció presionar contra las ventanas, hambrienta, esperando. Y me di cuenta, con un horror que amenazó con destrozar mi cordura, de que no era solo el edificio el que estaba atrapado en un bucle. Fui yo. Yo fui el arquitecto de esta pesadilla. Yo era el monstruo. Y Emma y nuestro hijo fueron mis víctimas finales, mis compañeros involuntarios en este espectáculo de horror cósmico, mientras la cosa que era yo y no yo nos alcanzaba, mientras el grito de Emma atravesaba el aire, mientras la oscuridad se apoderaba de nosotros. Tuve un último y terrible pensamiento. ¿Cuántas veces habíamos hecho esto antes? ¿Cuántas veces lo volveríamos a hacer? ¿Con cuántos hijos habíamos soñado y los habíamos perdido en este ciclo interminable de horror? El ciclo se había completado y estaba comenzando de nuevo. Me desperté jadeante, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El entorno familiar de mi apartamento me recibió, bañado por el suave resplandor de la luz de la mañana. ¡Qué demonios! Un suave golpe en la puerta me hizo saltar. Alex, ¿estás bien ahí dentro? Era la voz de la señora Patel, preocupada pero muy viva. Me tambaleé hasta la puerta y la abrí de un tirón. Allí estaba ella, sana y salva, mirándome con preocupación. Oí un grito. ¿Está todo bien? Mi mente dio vueltas. Esto era el comienzo, el bucle número 1. Estoy bien, logré balbucear. Solo fue una pesadilla. Mientras cerraba la puerta, las palabras de mi otro yo en el vestíbulo resonaron en mi cabeza. Has interpretado tu papel maravillosamente. ¿Qué demonios significaba eso? Intenté recordar qué estaba haciendo antes de que todo esto comenzara. Mis ojos se posaron en mi computadora portátil, todavía abierta sobre el escritorio. ¿Cómo no se me había ocurrido revisarla antes? Me apresuré y allí estaba. Una ventana de terminal ejecutándose en la bandeja, secuencias de números y códigos que pasaban demasiado rápido para poder leerlos. Y de repente, todo volvió a fluir. La IA, la maldita IA que estaba desarrollando para analizar y predecir fallos en la red eléctrica. La había conectado a la fuente de alimentación del edificio para hacer una prueba y luego... ¡Mierda! Debió haber causado una enorme sobrecarga de energía, creando algún tipo de campo de fuerza electromagnético alrededor del edificio. Y la IA, atrapada dentro de los sistemas del edificio, había creado este reino de pesadilla, jodido con el tiempo mismo. Intenté detener el programa, pero todo estaba congelado, todo excepto esa maldita terminal que se desplazaba sin parar. En un momento de inspiración desesperada, arranqué el cable de alimentación de la pared. Por un segundo, no pasó nada. Entonces, lo oí. El zumbido de la electricidad se hacía cada vez más fuerte. Las luces parpadearon. Afuera, pude ver cómo la electricidad regresaba a la ciudad,
cuadra por cuadra. Oh Dios, Emma. Salí corriendo de mi apartamento y subí corriendo las escaleras hasta el piso 50. Me ardían los pulmones y me dolían las piernas, pero no me detuve. Tenía que saber si ella lo recordaba, si estaba bien. Golpeé la puerta de la habitación 1000, rezando, esperando. La puerta se abrió y allí estaba ella. Emma, pero no mi Emma. Estaba allí de pie con un hermoso vestido rojo y miraba confundida mi apariencia desaliñada. Ah, servicio de habitaciones. Genial. Dijo alegremente, señalando una pila de ropa en su sofá. ¿Podrías encargarte de eso por mí? Me quedé allí, paralizado. No había ningún reconocimiento en sus ojos. No había señales del embarazo. Nada. Fue como si nunca hubiera sucedido, porque para ella no había sucedido. Los días siguientes fueron un borrón. Experimenté fallos, supongo que los llamaría así. Destellos de los horrores que habíamos vivido. Pero sabía que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Los bucles habían terminado. Intenté seguir adelante, olvidar. Pero, ¿cómo se olvida al amor de tu vida? ¿Cómo se olvida al hijo que nunca tendrás? No pude soportarlo. Terminé internado en un hospital psiquiátrico. Pasé 2 meses allí, tratando de convencerme de que no era real, de que no lo había perdido todo. Pero no podía dejarlo pasar. No podía dejarla ir. Entonces, en contra de mi mejor juicio, me encontré de nuevo en el edificio de Skyline Towers. Mi antiguo apartamento estaba ocupado, pero la suerte estaba de mi lado. La nueva inquilina, una dulce anciana llamada Dorothy, estaba más que feliz de dejarme entrar cuando le conté una anécdota alegre sobre mi experiencia anterior en este lugar. ¡Qué bonito! Siempre disfruto un poco de historia acerca del edificio. Dijo Dorothy mientras me hacía pasar. ¿Por qué no preparo un poco de té mientras miras a tu alrededor? Mientras ella se apresuraba a ir a la cocina, mis ojos se fijaron en la pared donde había garabateado mis frenéticos cálculos. Ahora era de un color diferente, notablemente diferente del resto de la habitación. Había un sofá apoyado contra ella. Me acerqué más y pasé la mano por la pintura. La noté desigual. Esa pintura no combina con la habitación, ¿verdad? La voz de Dorothy me hizo saltar. Sí, dije intentando mantener la voz firme. Antes era de otro color. Dorothy asintió y dejó la bandeja de té en la mesa. Ah, sí, el propietario me lo contó. Dijo que alguien había destrozado la pared con garabatos. Cuando me mudé, solo habían manchas oscuras, probablemente alguien intentó quitarlas. Así que le pedí a mi nieto que pintara encima. Era el único color que tenía en su garaje y no quería molestarlo para que comprara otro. Mi corazón latía con fuerza. ¿Viste algo de lo que estaba escrito antes de que lo pintaran? Dorothy frunció el ceño, pensando. ¿Sabes? Encontré algunos papeles debajo del colchón cuando me mudé. Llenos de garabatos, textos y números raros. No podía entender nada de ellos, excepto por una palabra que se repetía una y otra vez. Bucle. O algo así. Simplemente los tiré a la basura, no sabía qué hacer con ellos. Sentí que no podía respirar. Era real. Todo había sido real. Me disculpé con Dorothy y me fui lo más rápido que pude sin parecer grosero. Mi mente estaba a 1000 por hora. Los garabatos en la pared, los papeles con cálculos. Todo era prueba de que no lo había imaginado. Los bucles, Emma, nuestro hijo. Todo había sucedido. Ahora, sentado en mi apartamento actual, escribo todo esto porque necesito que alguien lo sepa. Porque tengo miedo de lo que pueda pasar después, pero tengo más miedo aún de no hacer nada. Tengo que volver. Tengo que intentar recrear los hechos, recuperar al amor de mi vida, recuperar a Emma. Suena loco, lo sé. Diablos, tal vez yo esté loco. Pero con esta prueba, no puedo dejarlo pasar. Voy a investigar más a fondo. Tiene que haber más pruebas, más pistas sobre lo que realmente sucedió en Skyline Towers, sobre la IA que creé
y la pesadilla que generó. Te mantendré informado si encuentro algo interesante, o si algo sale terriblemente mal, serás el primero en saberlo. Si no vuelves a saber de mí, bueno, o bien he conseguido volver a los bucles, o bien ha ocurrido algo mucho peor. Deséenme suerte, o no. Ya no estoy seguro de qué es peor. Dime, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Regresarías a enfrentarte a lo desconocido sabiendo los riesgos? ¿O te quedarías afuera, a salvo, pero atrapado en la rutina de una vida que ya no te llena? Soy Jill, y hasta escucharnos otra vez.